Colección Spalding y Magan de Helena Harmon de White, capítulo 38. A los maestros. Hace unas noches en mis sueños me encontraba conversando con los maestros en la escuela o capilla. Estaba hablando a los maestros y dije: tengo un mensaje para ustedes, y en sustancia presenté aquello que ahora escribo. Me encontraba hablando a los maestros tocante a su responsabilidad de estar en toda hora bajo el control del Espíritu de Dios. Repetí estas palabras: permaneced en mí y yo en vosotros. Como la rama no puede llevar fruto por sí misma, excepto si permanece en la vid, vosotros tampoco, excepto vosotros permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros las ramas. El que permanece en mí y yo en él, él mismo lleva mucho fruto, pues sin mí nada podéis hacer. El Señor Jesús es nuestro ejemplo en todo. Hay aquellos que están actuando en la capacidad de maestros, en que harán mucho perjuicio a los niños que son llevados en conexión con ellos, porque ellos no están aprendiendo diariamente en la escuela de Cristo. Ellos ciertamente necesitan que alguien les enseñe que a menos que el amor de Cristo sea un principio viviente en el templo del alma, quedará contaminada con impaciencia, con acciones caprichosas e impulsivas, porque los sentimientos que los controlan tenden hacia estos resultados. Pero todo el que está involucrado en educar a la clase más joven de alumnos debiera considerar que estos niños son afectados por y sienten impresiones de la atmósfera que rodea al maestro, sea placentera o desagradable. Si el maestro está conectado con Dios, si Cristo mora en su corazón, el espíritu que él abriga es sentido por los niños. Cuando un maestro manifiesta impaciencia o inquietud hacia un niño, la falta no pudiera encontrarse en el niño tanto como en el maestro, quien necesita ser el mismo disciplinado y entrenado, y observar un castigo más pesado que el que él pone sobre el niño, pues él tiene suficiente edad para saber mejor qué hacer. Los maestros se cansan con su trabajo, entonces algo que el niño dice o hace no acuerda con sus sentimientos, pero dejarán que el espíritu de Satanás entre en ellos y los lleve a crear sentimientos muy desagradables y antipáticos en los niños a través de su propia falta de tacto y sabiduría de Dios. ¿No debiera emplearse un maestro? A menos que tengáis evidencia contundente que él ama y teme ofender a Dios. Si los maestros son enseñados por Dios, si sus lecciones son diariamente aprendidas en la escuela de Cristo, ellos trabajarán en líneas cristianas, ellos ganarán y funcionarán con Cristo. Pues cada niño y joven es valioso. Cada maestro necesita a Cristo morando en su corazón por fe. Él necesita poseer un verdadero abnegado y sacrificado espíritu por amor a Cristo. Se puede tener suficiente educación y conocimiento en ciencia para instruir, pero se ha acertado que él tiene tacto y sabiduría para tratar con mentes humanas. Si los instructores no tienen el amor de Cristo morando en el corazón,
Ellos no están capacitados para ser llevados en conexión con niños y para llevar las serias responsabilidades puestas sobre ellos. De educar a estos niños jóvenes les falta la superior educación y entrenamiento en ellos mismos, y ellos no saben cómo tratar con mentes humanas. Existe el espíritu de sus corazones insubordinados y naturales que está luchando para controlar y sujetar las moldeables mentes y caracteres de niños. Bajo tal disciplina equivale a dejar cicatrices y magulladuras sobre la mente que nunca se borrarán. Este asunto me ha sido presentado en variedades de formas, trazando de causa a efecto, y mientras el asunto es nuevamente presentado e instado por el Espíritu del Señor, no me atrevo a soportar el escritor con mi pluma los males producidos. Si un maestro no puede ser llevado a sentir la responsabilidad y cuidado que siempre debiera revelar con mentes humanas, su educación en algunos casos ha sido muy defectuosa. En la vida del hogar, el entrenamiento ha sido perjudicial para el carácter, y es asunto triste reproducir este defectuoso carácter en el manejo en los niños puestos bajo su control. Estamos ante Dios siendo probados para ver si individualmente se nos puede confiar el formar parte del número de la familia que se encontrará con los redimidos en el cielo. Y vi también a los muertos grandes y pequeños de pie ante el trono. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados según sus obras por las cosas que estaban escritas en los libros. Aquí están representados el gran trono blanco y aquel que se sentó sobre él, de cuyo rostro la tierra y el cielo desaparecieron. Considere cada maestro que él está haciendo su trabajo a la vista del universo del cielo. Cada niño con quien el maestro es puesto en contacto ha sido comprado por la sangre del unigénito Hijo de Dios, y el que ha muerto por estos niños desea que se los trate como su propiedad. Maestros, aseguraos que vuestro contacto con cada uno de estos niños será de tal carácter que no os avergonzará cuando los encontréis en ese gran día, cuando cada palabra y acción es llevada en revisión delante de Dios y con su carga de resultados puesta ante vosotros individualmente, comprados con precio. ¡Oh, qué precio que solo la eternidad revelará! El Señor Jesucristo posee infinita ternura por quienes Él ha comprado al costo de su propio sufrimiento en la carne, para que ellos no perezcan con el diablo y sus ángeles, sino que Él puede reclamarlos como sus escogidos. Ellos son el reclamo de su amor, su propia propiedad, y los considera con inexpresable amor. Y la fragancia de su propia justicia Él imparte a sus amados que creen en Él. Se requiere tacto y sabiduría y amor humano y afecto santificado por los preciosos corderos del rebaño para dirigirlos a ver y apreciar su privilegio
en rendirse al tierno cuidado de fieles pastores. Los niños de Dios ejercitarán la mansedumbre de Cristo Jesús. Maestros, Jesús se encuentra cada día en vuestra escuela. Su gran corazón de amor infinito es extendido no solo a los niños que mejor se portan, que tienen el más favorable ambiente, sino a niños que por herencia tienen objetables rasgos de carácter. Aún los padres no han entendido cuánta responsabilidad tienen por los rasgos de carácter desarrollados en sus niños, y no han tenido la ternura y sabiduría para tratar con estos pobres niños que ellos han hecho lo que son. Ellos fracasan en trazar hacia la causa de estos desalentadores desarrollos que son una prueba para ellos. Pero Jesús ve a estos niños con misericordia y con amor, pues Él entiende la causa de efecto. El Maestro puede acercar a estos niños a su corazón mediante el amor de Cristo morando en el templo del alma como dulce fragancia, un sabor de vida para vida. Los maestros pueden, mediante la gracia de Cristo que les es impartida, ser la viviente agencia humana de colaboradores con Dios para iluminar, elevar y animar y ayudar a purificar el alma de su contaminación moral. Y la imagen de Dios será revelada en el alma del niño y el carácter puede ser transformado por la gracia de Cristo. El Evangelio es el poder y sabiduría de Dios si es correctamente representado por quienes pretenden ser cristianos. Cristo crucificado por nuestros pecados debiera humillar a cada alma delante de Dios en su propia estima. Cristo resucitado de los muertos, ascendido a los cielos, nuestro viviente intercesor en la presencia de Dios, es la ciencia de la salvación que necesitamos aprender y enseñar a niños y jóvenes. Dijo Cristo: yo me santifico para que ellos también se santifiquen. Este es el trabajo que siempre incumbe a cada maestro. No debe haber trabajo al azar en este asunto, pues aún el trabajo de educar los niños en las escuelas diurnas requiere muchísimo de la gracia de Cristo y el subyugar al yo. Los que son impacientes por naturaleza, fácilmente provocados y que han acariciado el hábito de criticar, de pensar mal, debieran buscar otro tipo de trabajo que no reproduzca ninguno de sus desgarbados rasgos de carácter en los niños y jóvenes, pues ellos han costado demasiado. El cielo ve en el niño el hombre y mujer en potencia, con capacidades y facultades que, si son correctamente guiados y desarrollados con celestial sabiduría, llegarán a ser las agencias humanas mediante las cuales las influencias divinas pueden cooperar para ser colaboradores con Dios. Palabras hirientes y continua censura confunden al niño, pero nunca lo reforman. Resérvese esa palabra malhumorada, guárdese disciplinado bajo Cristo, vuestro propio espíritu, entonces aprenderéis cómo compadeceros de y simpatizar con los que son puestos bajo vuestra influencia. No manifestéis impaciencia y dureza, pues si estos niños no necesitaran educación,
no necesitarían las ventajas de la escuela. Han de ser pacientemente, amablemente y en amor llevados por la escalera del progreso, escalando paso a paso en obtener conocimiento. Es una agencia de trabajo diario la que ha de ser puesta en acción, una fe que obra por el amor y purifica el alma del educador. Es la revelada voluntad de Dios puesta como vuestra suprema autoridad. Si Cristo es formado dentro, la esperanza de gloria, entonces la verdad de Dios actuará de tal forma sobre vuestro natural temperamento que su agencia transformadora será revelada en un carácter transformado. Y mediante vuestra influencia nos revelaréis un corazón y temperamento no santificado, transformando la verdad de Dios en una mentira ante vuestros alumnos. Tampoco en vuestra presentación de un temperamento egoísta, impaciente y anticristiano, en el trato con mente humana alguna, revelaréis que la gracia de Cristo no es suficiente para vosotros en todo tiempo y lugar. Así mostraréis que la autoridad de Dios sobre vosotros no es meramente en nombre, sino en realidad y verdad. Debe existir una separación de todo lo objetable o anticristiano, por más difícil que fuera para el verdadero creyente. Pregúntense, maestros, vosotros que estáis haciendo vuestro trabajo, no solo para el tiempo, sino para la eternidad. Constriñe vuestro corazón, el alma, el amor de Cristo, en vuestro trato con las preciosas almas por las cuales Jesús ha entregado su propia vida. Bajo su restringidora disciplina, desaparecen los antiguos rasgos de carácter que no se encuentran en conformidad con la voluntad de Dios, siendo sustituidos por lo opuesto. Nuevo corazón os daré. ¿Se ha vuelto todo nuevo mediante vuestra conversión al Señor Jesucristo? En palabras y mediante esfuerzos esmerados, ¿estáis sembrando tal semilla en estos jóvenes corazones para poder pedir al Señor que las rige para que con su imputada justicia se madure en una abundante cosecha? Preguntaos a vosotros mismos, ¿estoy yo mediante mis propias palabras no santificadas e impaciencia y falta de sabiduría celestial, confirmando a estos jóvenes en su perverso espíritu, porque ven que su maestro tiene un espíritu no igual al de Cristo? Si ellos murieran en sus pecados, ¿no sería yo responsable por sus almas? El alma que ama a Jesús, que aprecia el poder salvador de su gracia, sentirá tal atracción hacia Cristo, que deseará trabajar en estas líneas. Él no puede ni se atreve a permitir que Satanás controle su espíritu y que un miasma malsano rodee su alma. Todo lo que corrompa su influencia será puesto de lado, porque se opone a la voluntad de Dios y perjudica las almas de los preciosos corderos y ovejas. Y se le exige velar por las almas como quienes han de dar cuenta, donde quiera que Dios en sus providencias nos ha puesto. Él nos guardará pues según nuestros días, así será nuestra fuerza. Quien sea que dé rienda suelta a sus sentimientos e impulsos naturales, se hace a sí mismo débil e indigno de confianza
pues el tal es un canal mediante el cual Satanás puede comunicar para infectar y corromper muchas almas, y estos ataques no santificados que controlan a la persona lo hacen apartarse de su principio, y vergüenza y confusión son el seguro resultado. El Espíritu de Cristo Jesús siempre ejerce un poder renovador y restaurador sobre el alma que ha sentido su propia debilidad, huyendo hacia uno que nunca cambia y que puede dar gracia y poder para resistir el mal. Nuestro Redentor tenía una humildad amplia y exhaustiva. Su corazón fue siempre tocado con el desamparo del pequeñuelo que está sujeto al abuso, y él amó a los niños. El más leve clamor del sufrimiento humano nunca llega a su oído en vano, y todo el que asume la responsabilidad de instruir a los jóvenes encontrará corazones obstinados, disposiciones perversas, y su trabajo es cooperar con Dios en restaurar la imagen moral de Dios en cada niño. Jesús, el precioso Jesús, una fuente entera de amor, había en su alma. Los que instruyen a los niños debieran ser hombres y mujeres de principio. La vida religiosa de un gran número que profesan ser cristianos es tal como para mostrar que no son cristianos. Ellos están constantemente mal representando a Cristo, falsificando su carácter. Ellos no sienten la importancia de esta transformación de carácter y que deben ser conformados a su divina similitud. Y en ocasiones ellos exhibirán al mundo una falsa fase de cristianismo que obrará ruina a las almas de quienes son puestos en asociación con ellos. Por el mismo motivo de que ellos se encuentran mientras profesan ser cristianos, no bajo el control de Cristo Jesús, sus propios hereditarios y cultivados rasgos de carácter son complacidos como valiosas calificaciones, mientras conducen a la muerte en su influencia sobre otras mentes. En palabras claras y sencillas, ellos caminan en las chispas de su propio fuego. Ellos poseen una religión sujeta a y controlada por circunstancias. Si todo parece moverse en manera agradable y no existe circunstancia irritable que llama a manifestarse su naturaleza rebelde y desemejante a Cristo, ellos son condescendientes y agradables y serán muy atractivos. Pero cuando ocurren cosas en la familia o en la asociación con otros que arruga su paz y provoca su temperamento, si ellos deciden exponer cada circunstancia ante Dios y siguen su súplica pidiendo su gracia antes de ocuparse en sus labores, los ángeles de Dios son llevados con ellos en el aula de clase. Pero si proceden en un espíritu provocado e irritado hacia el aula, la atmósfera moral que rodea sus almas deja su impresión sobre los niños que están bajo su cuidado. Y en lugar de ser capacitados para instruir a los niños, ellos necesitan que alguien les enseñe las lecciones de Cristo Jesús. Ellos necesitan aprender en el trabajo del día que en tal día ellos se encontraban destituidos de la duradera presencia de Cristo, y ellos mismos son quienes debieran haber sido corregidos y castigados en vez de los niños por su perversidad, pues
ellos solo captaron el espíritu del maestro, el espíritu satánico que rodeaba sus propias almas. Trabaja sobre los niños y los niños reflejan estas influencias. Cada maestro que acepta la responsabilidad de educar a los niños y jóvenes deben examinarse a sí mismo y estudiar seriamente lo de causa a efecto. ¿Se ha apoderado de mi alma la verdad de Dios? ¿Se ha introducido en mi carácter la sabiduría que viene de Cristo Jesús, que es primero pura, luego apacible, benévola y de buen trato, llena de misericordia y buenos frutos, sin hipocresía y sin parcialidad? Mientras me encuentro en la responsable posición de un educador, aprecio el principio de que el fruto de justicia es sembrado en paz para quienes hacen paz. La verdad no ha de guardarse para ser practicada cuando nos sentimos con el deseo, sino a toda hora y en todo lugar. Mentes bien balanceadas y caracteres simétricos son exigidos de los maestros en cada línea. No entreguéis este trabajo en las manos de señoritas y jóvenes que no saben cómo tratar con mentes humanas. Esto ha sido un error y ha traído mal sobre los niños y jóvenes bajo su cuidado. Ellos saben muy poco del poder controlador de la gracia en sus propios corazones y caracteres que les toca desaprender y aprender por completo. Nuevas lecciones en la experiencia cristiana. Ellos nunca han aprendido a guardar su propia alma y carácter bajo la disciplina de Cristo Jesús, llevando a cada pensamiento cautivo a Cristo Jesús. Oh, si todos ustedes que tienen voz e influencia en estas importantes decisiones de seleccionar maestros fueran más temerosos de Dios y fueran más ciertos de estar haciendo sabias selecciones para el bien de los niños y la gloria de Dios, se vería una mejorada condición de las cosas en todas las formas. Existen toda clase de caracteres a tratar en los niños y jóvenes. Sus mentes pueden ser impresionadas. Cualquier cosa como una exhibición apresurada e irritable de parte del maestro puede coartar su influencia para bien sobre los alumnos a quienes él tiene la encomienda de educar. ¿Servirá tal educación para el presente y eterno bien de los niños y los jóvenes? Hay una correcta influencia de ser ejercida sobre ellos para su bien espiritual. Ha de darse continua instrucción a los niños que los anime en la formación de hábitos correctos en el habla, en la voz y en la conducta. Muchos de estos niños no han recibido entrenamiento correcto en el hogar. Ellos han sido tristemente desatendidos y a algunos se los ha dejado para hacer lo que les plazca. A otros se les ha culpado de faltas y desanimado, pero poco placer y alegría se les ha mostrado, y sino pocas palabras de aprobación se les han hablado. Los caracteres defectuosos de los padres han sido heredados, y la disciplina dada por estos caracteres defectuosos ha sido objetable en la formación de caracteres. En la construcción del carácter no se han introducido maderos sólidos. No hay trabajo más importante que pueda hacerse como el de educar y entrenar a estos jóvenes y niños. Los maestros que trabajan en esta parte de la viña del Señor
necesitan primero aprender cómo tener dominio propio, guardando su propio temperamento y sentimientos bajo control en sumisión al Espíritu Santo de Dios. Ellos debieran evidenciar el no tener una experiencia desequilibrada, sino una mente bien balanceada, un carácter simétrico, de modo que se pueda confiar en ellos por ser ellos mismos cristianos a conciencia, bajo el principal maestro que ha dicho: aprended de mí, pues soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, al aprender diariamente en la escuela de Cristo, ellos pueden educar a niños y jóvenes, siendo cultos de dominio propio, bajo la disciplina en la escuela de Cristo y teniendo una conexión viviente con el gran Maestro. Ellos tendrán un inteligente conocimiento de religión práctica. Y guardando sus propias almas en el amor de Dios, ellos sabrán cómo ejercitar la gracia de la paciencia y cristiana compasión, la paciencia, el amor, la longanimidad y las tiernas simpatías son llamadas a la actividad. Ellos discernirán que tienen un importantísimo campo a cultivar en la viña del Señor. Ellos deben elevar sus corazones a Dios en sincera oración. Sé tú mi modelo, y luego, al contemplar a Jesús, ellos harán las obras de Cristo Jesús. Jesús dijo: el Hijo nada puede hacer por sí mismo, sino lo que ve al Padre hacer. De igual con los hijos e hijas de Dios. Ellos contemplan a Jesús de manera constante y sumisa, haciendo nada en su propia manera y tras su propia voluntad y placer, sino aquello que en las lecciones de Cristo le han visto hacer, de Cristo su modelo. Si ellos representan a los alumnos bajo su instrucción, siempre y bajo toda ocasión, el carácter de Cristo Jesús, ellos captan los lucientes rayos del sol de justicia y reflejan estos preciosos rayos sobre los niños y jóvenes que están educando. La formación de hábitos correctos ha de dejar su imprimatura sobre la mente y carácter de los niños para que ellos practiquen el camino correcto. Significa mucho poner a estos niños bajo la directa influencia del Espíritu de Dios, entrenando, disciplinándolos en educación y admonición del Señor. La formación de hábitos correctos, la exhibición del correcto espíritu, exigirá sinceros esfuerzos en el nombre y fortaleza de Jesús. El instructor debe perseverar impartiendo línea sobre línea. Precepto sobre precepto, aquí un poco, allí otro poco, en toda longanimidad y paciencia, simpatía y amor, atando al corazón a estos niños mediante el amor de Cristo, revelado en el carácter del Maestro. En el sentido más elevado, esta verdad puede ser actuada y ejemplificada ante los niños. Debe poder compadecerse de los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de flaqueza. Por eso debe ofrecer por los pecados propios, como los del pueblo. Hebreos capítulo 5, versículo 23. Tengan esto en mente los maestros y nunca lo olviden cuando sean inclinados a irritarse, agitarse contra los niños y jóvenes debido a mala conducta.
Recuerden los maestros que los ángeles de Dios están mirando a los niños con compasión, pues si los niños yerran y se portan mal, entonces es aún más esencial los que son puestos sobre ellos como maestros deban enseñarles por precepto y ejemplo. En manera alguna han de perder el dominio propio, manifestar impaciencia, brusquedad y falta de simpatía y amor, pues estos niños son la propiedad de Cristo Jesús y los maestros deben ser muy cuidadosos, temerosos de Dios, tocante al espíritu que abrigan y las palabras habladas, pues los niños captan el espíritu manifestado. Sea bueno o malo, es una responsabilidad pesada y sagrada. Se necesitan maestros considerados que reconocen su propia debilidad y pecados y que no sean opresivos, descorazonando así a los niños y jóvenes. Se necesita mucha oración, mucha fe, mucha paciencia y ánimo que el Señor está presto a conceder, pues Dios ve cada prueba y puede ejercerse una maravillosa influencia mediante el maestro si está dispuesto a practicar las lecciones que Cristo ha dado. Pero ¿considerarán estos maestros su propio camino rebelde? Que ellos realizan esfuerzos muy débiles en aprender en la escuela de Cristo y practicar mansedumbre y humildad cristiana. Los mismos maestros debieran estar en obediencia a Cristo Jesús, practicando siempre sus palabras para poder así ejemplificar el carácter de Cristo Jesús a los alumnos. Resplandezca vuestra luz en buenas obras, en velar y atender fielmente a los corderos del rebaño con paciencia, con ternura y con el amor de Jesús en vuestros propios corazones. Nunca los eduquen a hablar impaciente e irritablemente porque su maestro hace estas cosas. Nunca los eduquen al publicar los errores y faltas de algún alumno, pues ellos considerarán como virtud el exponer los errores de otros. Nunca humilléis a un alumno al presentar sus ofensas, errores y pecados ante la escuela. No puede hacerse una obra más efectiva en endurecer sus corazones y confirmarlos en el mal. Conversad y orad a solas con ellos y mostradles la misma ternura que Cristo manifestó a vosotros que sois maestros. Nunca instéis a un alumno a criticar y hablar de las faltas de otros, más bien escóndase una multitud de pecados en cualquier manera posible al seguir el camino de Cristo en curarlos. Este tipo de educación será una bendición que dará resultado en esta vida presente, estrechándose hacia la vida futura e inmortal. El poner a jóvenes y señoritas en tal campo que no han desarrollado un amor profundo y sincero por Dios y las almas por quienes Cristo ha muerto, equivale a cometer un error que resultará en la pérdida de muchas preciosas almas. El maestro necesita ser susceptible a las influencias del Espíritu de Dios. Ni uno solo que sea impaciente e irritable debe ser un educador. Los maestros deben considerar que están tratando con niños, no hombres y mujeres
Ellos están tratando con niños que necesitan mucho que aprender y para algunos es mucho más difícil aprender que para otros. El alumno lento necesita mucho más ánimo que el que recibe y se ponen maestros sobre estas mentes que naturalmente se inclinan a ser dictadores y magnificar su autoridad, que tratarán con parcialidad teniendo favoritos a quienes mostrarán preferencias, mientras otros son tratados con exactitud y severidad. Se creará un estado de confusión e insubordinación. Maestros que no han sido bendecidos con una experiencia agradable y bien equilibrada pudieran ser puestos a encargarse de niños y jóvenes, pero es hecho un gran mal a quienes ellos instruyen. Los que aceptan a tales personas como maestros son responsables por el resultante mal de tales maestros, lo cual da un molde malo a los jóvenes. Puede compararse a un campo sin cultivo, y cuando la cizaña es sembrada con el trigo, una cosecha de espinas y mala hierba es el resultado de esta defectuosa educación. Un campo descuidado refleja una mente desatendida. Los padres deben poder considerar este asunto en una luz diferente. Ellos deben considerar como deber el cooperar con el maestro para instar a una sabia disciplina, orando mucho por el que está enseñando a sus niños. No ayudaréis a los niños al inquietarlos, ni al censurarlos y desanimarlos, ni actuaréis un bien en ayudarles a rebelarse y ser desobedientes, duros y poco amables debido a la manifestación de vuestro propio espíritu. Si sois realmente cristianos, tendréis a Cristo morando en vosotros, y el espíritu de aquel que entregó su vida por los pecadores y la sabiduría de Dios os enseñará en toda emergencia el curso a seguir. Cristo identifica sus intereses con toda clase y fase de la humanidad que está luchando con tentaciones. En ningún caso habéis de contrariar de frente al mal, y no debéis hacer declaraciones del mal proceder que repelen aún al más perverso. Nunca castiguéis en manera alguna que aumente la terquedad, a menos que queráis traer sobre vuestra propia alma el mismo trato de parte de Jesús y se confirme en el alumno la mala conducta. Los niños necesitan tener un consistente y firme y viviente principio de justicia, gobernándolos y ejemplificado. Asegúrense en dejar resplandecer la luz ante vuestros alumnos. Es la luz celestial lo que falta. Nunca dejéis que el mundo reciba la impresión que vuestro espíritu, gusto y deseo no es de orden más elevada y pura que el del mundano. Si en vuestra acción dejáis esta impresión sobre ellos, dejáis que una luz falsa y engañosa los lleve a la ruina. La trompeta debe dar un sonido certero. Existe una línea amplia, clara y profunda, dibujada con el eterno Dios entre la justicia y la injusticia, la piedad y la impiedad, entre los que obedecen los mandamientos de Dios y los que son desobedientes. La escalera de Jacob vio en la visión de la noche, con la base descansando sobre la tierra y la parte superior alcanzando hasta los más altos cielos,
con Dios mismo allí parado y su gloria brillando sobre cada escalón, ángeles ascendiendo y descendiendo sobre esta escalera de brillante resplandor, es un símbolo de constante comunicación mantenida entre este mundo y los lugares celestiales. Dios realiza su voluntad mediante la instrumentalidad de ángeles celestiales en trato continuo con la humanidad. Esta escalera revela un canal directo e importante de comunicación con los habitantes de esta tierra. La escalera representada a Jacob fue el Redentor del mundo que conecta en uno al mundo con el cielo. Todo aquel que ha visto la evidencia y la luz, la verdad, y acepta la verdad profesando su fe en Cristo Jesús, es un misionero en el más alto sentido de la palabra. Él es el receptor de tesoros celestiales y es su deber impartirlos a ellos y difundir aquello que él ha recibido. Por tanto, a quienes son aceptados como maestros en nuestras escuelas, les es abierto un campo de trabajo y cultivo para la siembra de la semilla y para la cosecha del maduro grano, que puede dar mayor satisfacción que el ser colaboradores con Dios en educar y entrenar los niños y jóvenes a amar a Dios y guardar sus mandamientos. Llevad a los niños que estáis instruyendo en la escuela diurna y la escuela sabática a Jesús, que puede dar mayor gozo que el ver niños y jóvenes siguiendo a Cristo, el gran pastor, quien llama y las ovejas y corderos oyen su voz y lo siguen. ¿Qué puede difundir más luz solar a través del corazón del obrero devoto que el mostrar que su trabajo perseverante y paciencia no es en vano en el Señor, y ver a sus alumnos tener la luz solar del gozo en sus almas porque Cristo ha perdonado sus pecados? ¿Qué puede ser más satisfactorio al obrero de Dios que ver niños y jóvenes recibiendo las impresiones del Espíritu de Dios en verdadera nobleza de carácter y en la restauración de la imagen moral de Dios? Los niños en busca de la paz del príncipe de paz, ¿es la verdad una esclavitud? Sí, en cierto sentido ella ata al alma dispuesta en cautividad a Jesús. Inclinando el corazón a la mansedumbre de Cristo, significa mucho más que lo comprendido por mentes finitas, el presentar en cada esfuerzo misionero a Jesús y a Él crucificado. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, Él fue hecho herido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas somos sanados, pues Él lo hizo pecado por nosotros, a quien no conoció pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Esta ha de ser la carga de nuestra obra. Si alguno se considera capaz de enseñar en la escuela sabática o en la escuela diurna la ciencia de la educación, él necesita primero aprender el temor del Señor, que es el comienzo de la sabiduría, para poder enseñar esto que es la más elevada de todas las ciencias. Yo tanto deseo que el Señor del cielo abriera muchos ojos que ahora se encuentran ciegos, para que ellos mismos vean cómo Dios los ve y les diera un sentido
de la obra a ser hecha en los campos de trabajo, pero no abrigo la esperanza de que todas las apelaciones hechas valdrán, a menos que el Señor hable al alma y escriba sus requerimientos sobre las tablas del corazón. ¿No puede todo viviente agente humano tener un elevado sentido de lo que significa tener un grande e importante campo de trabajo misionero cercano, sin la necesidad de ir a tierras en países del extranjero? Y mientras algunos deben proclamar el mensaje de lejanas tierras, hay muchos que deben proclamar el mensaje a los cercanos. Nuestras escuelas han de ser escuelas educativas que califiquen a jóvenes en ser misioneros por precepto y ejemplo. Tenga siempre en mente el que actúa en capacidad de maestro que estos niños y jóvenes son comprados por la sangre del Hijo de Dios. Ellos deben ser llevados a creer en Dios como su Salvador personal. El nombre de cada creyente por separado se encuentra grabado en las palmas de sus manos. El principal pastor está viendo desde el santuario celestial sobre las ovejas de su pasto. Él llama a sus propias ovejas por nombre y las saca. Si alguno pecare, tenemos abogado para con el Padre, a Cristo Jesús el justo. Oh, verdad más valiosa y bendita. Él no trata un solo caso con indiferencia. Su impresionante parábola del buen pastor representa la responsabilidad de cada ministro y de cada cristiano que ha aceptado la posición de maestro de niños y jóvenes, maestros de viejos y jóvenes, en presentarles las Escrituras. Si uno se extravía del rebaño, debe invitársele a regresar, no con palabras bruscas y con látigos, sino con tiernas invitaciones. Las 99 que no se han extraviado no exigen un llamado. Simpatía y amor tierno y misericordioso de parte del pastor, pero el pastor sigue a las ovejas y corderos que le han causado la más grande ansiedad y han absorbido sus simpatías. El desinteresado y fiel pastor deja a todas las demás y todo su corazón, alma y energía son ejercidas en busca de aquella que está perdida. Y luego la figura, gloria a Dios, el pastor regresa con las ovejas llevándolas en sus brazos, regocijándose a cada paso. Él dice: regocijaos conmigo, pues he encontrado a mi oveja que estaba perdida. Estoy tan agradecida que la parábola nos dice que la oveja fue encontrada, y esta es la precisa lección que ha de aprender el pastor. Éxito en traer de regreso a las ovejas y los corderos. No hay cuadro presentado ante nuestra imaginación de un pastor triste regresando sin las ovejas, y el Señor Jesús declara el placer del pastor y su gozo en encontrar a la oveja causa placer y regocijo en el cielo entre los ángeles. Entonces, cuando los niños y jóvenes se apartan del rebaño, no os quedéis estáticos, no los expulséis de la escuela, no mostréis que queréis humillarlos, sino con tierna voz y amor
Añorante, buscadlos, sabiendo que todo el cielo está reclutado con ustedes en la obra de hacer que regresen al rebaño. El Señor ha presentado estas lecciones para vosotros, que sois educadores. Él tiene tal interés viviente por cada niño de sus redimidos, para no dejarlos expuestos y pereciendo en el desierto de la tentación, porque los habéis llevado allí para que Satanás realice su cruel voluntad sobre ellos. La sabiduría de Dios, su poder y su amor no tienen comparación. Es la garantía divina que ni una sola de las extraviadas ovejas y corderos es pasada por alto, y ni una sola es dejada sin socorrer. Una cadena de oro, la misericordia y compasión de poder divino, es puesta sobre cada una de estas almas en peligro. Entonces, ¿no cooperará el agente humano con Dios? ¿Será el mismo pecaminoso, falluco y defectuoso en carácter, descuidando el alma que está por perecer? Cristo ha vinculado a esas almas a su eterno trono mediante su propia vida. Tenga en mente cada maestro que asume la responsabilidad de tratar con mentes humanas que cada alma que está inclinada a errar y es fácilmente tentada es el especial objeto por el cual Cristo está implorando. Los que están sanos no necesitan médico, sino los que están enfermos. El compasivo intercesor está suplicando y repulsará a una sola alma el hombre finito. ¿Será algún hombre o mujer indiferente hacia las precisas almas por quienes Cristo está intercediendo en las cortes celestiales? Y usted en su curso de acción imitará a los fariseos que fueron despiadados y a Satanás que acusaría y destruiría. ¿Humillaréis individualmente vuestras propias almas ante Dios, permitiendo que ese duro nervio y voluntad férrea sean subyugados y rotos? Apartaos de la voz de Satanás y de hacer su voluntad, y permaneced al lado de Jesús, poseyendo sus atributos y siendo de tiernas sensibilidades, haciendo propia la causa de los afligidos. El hombre a quien mucho se le ha perdonado, amará mucho. Jesús es un intercesor compasivo, un misericordioso y fiel sumo sacerdote. Él, la majestad del cielo, el Rey de gloria, puede ver al hombre finito sujeto a las tentaciones de Satanás. Sabiendo que él también ha sentido el poder de las artimañas de Satanás, por eso debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser compasivo y fiel sumo sacerdote ante Dios, para expiar los pecados del pueblo, y como él padeció al ser tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos capítulo 2, versículo 17 al 18. Por tanto, os pido, mis hermanos, que practiquéis el trabajar en las líneas que Cristo trabajó. Nunca debéis poneros el manto de severidad y condenar, denunciar y echar del rebaño a los pobres y tentados mortales. Pero como colaboradores con Dios, sanad al espiritualmente enfermo. Esto haréis si tenéis la mente de Cristo, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de simpatizar con nuestras debilidades, sino al contrario,
Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4, versículos 15. Ellen G. de White.